Hola a todos, bienvenidos a mi canal Fran y los libros. Yo soy Fran. En el día de hoy les tengo el wrap up de los meses de agosto, septiembre y octubre, ya que esos 3 meses han sido como de lecturas muy mínimas. Entonces me gustaría como ponerme al día con ustedes para que ustedes vean lo que he estado leyendo en estos últimos 3 meses, que lamentablemente no ha sido mucho. En agosto leí 4 libros solamente. En septiembre leí uno y en octubre también leí uno. Yo he estado como en un bloqueo de lector últimamente, entonces creo que eso me ha afectado bastante y mi ritmo de lectura bajó drásticamente, y me parece muy interesante porque empecé el año leyendo muchos libros, entonces como que al final del año decaí bastante. Y si han visto mis vlogs también es porque he tenido bastantes cambios, entonces no me permite como yo avanzar con las lecturas. Pero bueno, vamos a comenzar con este video, espero que ustedes lo disfruten. El primer libro que leí en agosto fue La isla bajo el mar de Isabel Allende, y tenemos reseña en el canal por si la quieren ir a ver. Se las voy a dejar en la cajita de descripción. Y es un libro que a mí de verdad me encantó muchísimo, me pude conectar bastante. Es uno de esos libros de Isabel Allende que de verdad quedé encantada y enamoradísima por la historia, por cómo me pude conectar con los personajes, sobre todo con el personaje de Sarité, quien Sarité es una esclava que desde que nació fue básicamente designada a ser esclava. Va contando su historia de cómo logra superar ciertas cosas, de cómo logra superarse a ella misma, y también básicamente nos cuenta como la historia de lo que pasó en la isla de Saint-Domingue cuando no era una isla separada, y todo lo que pasó en el proceso de la abolición a la esclavitud. Es un tema que a mí personalmente me apasiona bastante porque nos cuenta la historia de lo que nos pasó antes y todo lo demás. Entonces que sea una novela pues se hace más ligero, se hace más fácil de poder digerirlo. De verdad que me encantó muchísimo esta lectura, lo disfruté bastante y es uno de esos libros que yo recomiendo muchísimo. El siguiente libro que leí fue Un invitado inesperado de Shari La Pena. También tenemos reseña en el canal y se las voy a dejar en la cajita de descripción. Les cuento esto porque de verdad que es un libro que te mantiene intrigado desde el principio. Quieres saber quién es ese invitado inesperado y llegas a sacar conclusiones de una persona, de otra persona, y como que te vuelves detective en la historia, y eso me encantó muchísimo. Pero no me gustó para nada el final, y creo que fue una de las cosas que me decepcionó del libro. Siento que no estuvo mal, es una lectura bastante ligera que me gustó bastante y que disfruté también. Lo único es esto, que el final sentí como que fue muy apresurado, no me gustó para nada. La historia trata sobre un grupo de personas que van a un hotel en una montaña, entonces por ciertas cosas de la vida quedan atrapados, hay una tormenta de nieve, no pueden salir. Todo lo que pasa en ese fin de semana es un misterio porque van ocurriendo muertes, entonces no se sabe quién es la persona que está asesinando. De verdad que tiene una trama muy buena, y también quiero leer más libros sobre esta autora. Creo que La pareja de al lado me parece que es de ella, y de verdad que me gustaría leer muchísimo más libros de ella, además de que también quiero incursionar más como en el género thriller porque me llama bastante la atención. El siguiente libro que leí fue Canción de cuna de Auschwitz por Mario Escobar. Les cuento que este autor me dejó sorprendida bastante, y de verdad que disfruté muchísimo de este libro en cierta forma porque me enteré de cosas que yo no sabía que habían en Auschwitz, y de verdad que es un libro muy desgarrador. Es un libro que tú disfrutas la lectura porque vas avanzando, pero también te hace investigar de muchas cosas, que tal vez detalles que tú no te has enterado y que quieres saber más. Entonces una de las cosas que me pude enterar más fue por el doctor Mengele y sus experimentos, sobre todo con los gemelos. Entonces de verdad que es algo
atroz, horrible, pero es bueno tener el conocimiento de saber que estas cosas sí pasaron y que fue horrible, y de verdad que no sé ni siquiera cómo explicarlo. Fue un libro que a mí me gustó bastante. Quiero seguir leyendo más libros de Mario Escobar porque me gustó mucho cómo él desarrolló la historia, de cómo uno se pudo adentrar a la historia, cómo pudo crear de una realidad una ficción completamente, que te podías adaptar a ella, que podías ver todo. Entonces sí, me gustó bastante este libro y por supuesto también lo recomiendo bastante. Y por último, en agosto leí este libro que es Amiga, deja de disculparte, por Rachel Hollis. Les cuento que este libro me abrió mucho la mente porque necesitaba como ese motor de que me ayudara a inspirarme y motivarme a poder alcanzar algunas cosas que yo quería, que de hecho este es uno de esos libros que me abrió mucho la mente, que me hizo despertar de donde estaba y salir de mi zona de confort, que fuera un poco más allá, y creo que eso ha sido hasta el momento lo que me ha ayudado bastante. De verdad que es un libro que me ha ayudado muchísimo y se los recomiendo de verdad, sobre todo para las mujeres, aquellas mujeres que de alguna forma se sienten estancadas, que de alguna forma piensan que por tener hijos, que por estar en la casa no pueden salir de donde están. Pues se equivocan muchísimo. Créanme que si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer, solamente hay que dar el paso. Les recomiendo de verdad leer este libro para que puedan salir de su zona de confort y ver todos los consejos que Rachel nos da. Yo solía leer mucho este tipo de literatura, pero ya últimamente no lo estoy haciendo. Sin embargo, quiero como volver también a ella porque de alguna forma me ayudó personalmente a crecer y me ayudó personalmente a salir de esa zona de confort que no me dejaba avanzar. Entonces sí, se los recomiendo bastante. En septiembre, si ustedes ven mis blogs, pues estuve leyendo este que es Estupor y Temblores por creo que es así, estaba al revés, por Amélie Nothomb. Bueno, les cuento que este es un libro súper corto y me causó el bloqueo de lector más grande de mi vida, porque si ven mis blogs se darán cuenta de todos los cambios que tuve que hacer en el mes de septiembre. La verdad es que el mes de septiembre fue un mes súper lleno de cambios, y este es uno de los libros que sí pude terminar, pero que no me gustó absolutamente nada. Si yo pudiera darle un 0 de 5, pues se lo daría. De alguna forma sentí como que me estaban promocionando el suicidio, y creo que ese es uno de los temas que no me gustó del libro y que es uno de los temas de por qué yo no lo recomendaría. Además de que es un libro bastante corto, se hace una lectura bastante pesada y bastante lenta, y yo no sé si fue por una cuestión de traducción o una cuestión de no sé qué, porque realmente este libro es francés y del francés fue traducido al español, entonces sentía como que no me podía conectar con la historia, ni con la autora, ni con nada, mucho menos con el personaje. Sentía que el personaje estaba medio tostado de la cabeza, como que le faltaban 50.000 tornillos, y como que no sé, como que no me gustó absolutamente nada. La historia trata sobre Amélie, quien ella nació en Japón y luego entonces se fue a vivir a Bélgica a estudiar, y básicamente hizo su vida allá, y luego entonces regresa a Japón y se da cuenta de la diferencia que hay entre las culturas, de la exigencia que requiere estar en Japón, de para tú llegar a hacer lo que quieres hacer tienes que esforzarte mucho, tanto físicamente como mentalmente. Y sentía en muchas ocasiones que la opresión de Amélie, sentía como que ella quería dejar en la compañía donde ella estaba trabajando, pero como que algo más la ataba, y como que ella no tenía amor propio y se dejaba influenciar por lo que otras personas dijeran de ella. Entonces no sé, este es un libro que a mí no me gustó. Es un libro muy vendido en Francia y que ha sido también muy leído, pero realmente personalmente yo no lo leería jamás de nuevo, ni lo recomendaría tampoco, así que este es uno de esos libros que posiblemente se vayan de mi librero. Y en octubre también leí un solo libro, que es este, que es Circe, de Madeline Miller, y es un libro que sí yo puedo decir que me gustó dentro de lo que cabe. En algunas partes lo sentía muy lento y como que no avanzaba, pero realmente la historia te atrapa y trata sobre la mitología griega, sobre fantasía. La verdad es que quedé impresionada con este libro porque yo no sabía que me iba a gustar
tanto la mitología griega. Yo sé que yo he leído algunas cosas, pero por ejemplo no he leído la Odisea y ya pude entender algunas cosas que me contó este libro que hay en la Odisea. Y realmente no sé si decir que es spoiler o no sé. Sí entendí la historia de Odiseo, de todo lo que tuvo que pasar, pero aparte de eso, este libro nos cuenta la historia de Circe, que Circe es una hechicera, básicamente hija de un dios, el dios del sol, que es el dios Helios, y de la ninfa, que es Persés. Entonces nos va contando a su forma de cómo ella vivió todo, desde cómo fue desterrada a una isla ella sola y cómo pudo ella salir adelante, cómo pudo ella sobrevivir a todo. La verdad es que me quedé encantada con este libro, me sorprendió mucho en algunas partes que yo no me imaginaba, y también me gustó como esa mezcla que se hacía entre una cosa y la otra y llegabas a la conclusión general de la historia real. No sé si me doy a explicar, pero si has leído la mitología griega alguna vez, pues siento que te va a gustar muchísimo, porque la verdad es que la autora hizo un excelente trabajo en conectar la historia fantástica de Circe con la mitología griega, de todo lo que ya hemos leído o hemos escuchado sobre ella. Es un libro que yo sí recomendaría muchísimo. Me gustó mucho el personaje de Circe, es un personaje increíble. Siento que sacó de donde no había, pudo salir adelante, pudo sacar fuerzas de donde no tenía, y eso me gustó muchísimo de ella. La verdad es que yo no la voy a olvidar por mucho tiempo, porque Circe es uno de esos personajes que se van a quedar por siempre dentro de mí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verme. Cuéntame en los comentarios si has leído algunos de estos libros, si quieres leer algunos de ellos. Cuéntame todo lo que quieras, si has leído mucho en estos meses, porque ya como pueden ver yo no he leído bastante, pero tampoco es que he dejado de leer definitivamente. Por lo menos intento leer aunque sea 1 o 2 libros en el mes. Yo sé que no es mucho, pero algo es algo. Hasta ahora espero poder avanzar con mis lecturas, con mis libros, porque de verdad es que extraño tener un buen ritmo de lectura, porque ese hábito, créanme que nadie me lo va a quitar. Muchas gracias de verdad por ver este video. Regálame un like si te gustó, suscríbete a mi canal. Ya pronto seremos 1000 suscriptores y de verdad te agradezco muchísimo de que estés aquí conmigo. Y recuerden que todas mis redes sociales son Fran y los libros. Nos vemos en una próxima. Chao.